Hola, muchas gracias por dar clic al 17º video de este canal. A lo largo de su historia, la filosofía ha tenido un gran interés por reflexionar sobre prácticamente todos los temas habidos en la vida del ser humano, así como todo aquello que gira en torno a esta, los cuales históricamente se han cuestionado desde lo más general o abstracto, que hace referencia a los temas que buscan descubrir todo lo que es común en todas o la mayoría de las cosas o individuos, hasta lo más específico o concreto, que hace remisión a los temas que buscan hallar lo que es propio y singular de los diferentes elementos que existen, con la finalidad de si bien identificar sus semejanzas, principalmente determinar las diferencias que tienen entre sí. Rubro dentro del cual entra el problema de responder a la pregunta ¿cuál es la naturaleza del ser humano?, ya que este es precisamente un concepto filosófico según el cual todos como seres humanos sin exclusión alguna, compartimos una serie de características distintivas inherentes que incluyen formas de pensar, sentir y actuar, que corresponden a la búsqueda de verdades específicas de un elemento particular, que en este caso es el ser humano, tratándose asimismo de uno de los problemas que nos sorprende por ser de los más concurridos en esta materia, debido a que en primer lugar, es un tema muy importante por tener implicaciones significativas en disciplinas como la moral, la ética, la política y la teleología, pues que es una rama de la metafísica que estudia los fines o propósitos de los distintos seres, que en nuestro caso particular es el de conocernos a nosotros mismos y el sentido de nuestra existencia, para en base a ello poder justificar si son convenientes o no ciertas conductas, y a partir de ello a su vez, construir un mundo que provea normas o estándares que se juzguen y seleccionen según se adecúen mejor a dicha naturaleza. Y en segundo lugar destaca también por ser objeto de polémica, porque esta serie de características no son demasiado palpables ni notorias como aparentemente se podría pensar, por lo que ha suscitado opiniones muy diversas y diferentes, que por consiguiente no se deben considerar verdaderas hasta que se puedan demostrar, motivo por el que han dado lugar a interpretaciones de igual forma muy variadas, al punto en que han derivado hasta hace no mucho tiempo en una pregunta aún más a priori y más importante de responder, que es si el ser humano tiene naturaleza o no, antes de asumir que la tiene. Pero previo a pretender responder esto, vale la pena hablar de manera concisa sobre las propuestas más reconocidas de diferentes filósofos y pensadores, con dos propósitos. El primero es evidenciar que cada una de estas proposiciones están completamente permeadas por las ideologías del contexto histórico en el que se desarrollaron, y cómo es que cada filósofo corriente plasma su propuesta en alguna de sus obras o pensamientos, con el objetivo de darles un sustento per se, para primordialmente lograr un interés que puede tener intenciones clasificables como buenas, malas o indistintas de acuerdo a su mismo contexto. Razón por la cual pueden suponer un grave peligro si no se toman en cuenta como lo que al final representan, que son teorías que hasta el día de hoy no se han podido demostrar del todo, siendo un error que de hecho ya se ha cometido en el pasado, del cual debemos aprender de cara al futuro. Y el segundo es que una vez que se hayan expuesto algunas de estas proposiciones y se explique cuál podría ser la naturaleza humana, puedan servir para construir una conclusión sobre este tema. Comentado esto, este conflicto comienza en la antigua Grecia, durante la época clásica de la filosofía, caracterizada en mayor medida por la búsqueda de la verdad, especialmente mediante el uso de la mayéutica socrática, definida como el arte de preguntar y cuestionar a los elementos de la realidad para obtener su verdad, a la que Sócrates llamaba esencia universal, referida a todo aquello que fuese común en todos los elementos del mismo género o especie de las respectivas cosas de las que se deseara conocer su verdad, que se pueden contemplar como un sinónimo del término naturaleza, que precisamente en una de sus acepciones se define como el conjunto de cualidades y caracteres propios de un elemento, que para el cuestionamiento de la naturaleza del ser humano se toman en cuenta únicamente las cualidades mentales, psicológicas y conductuales, dejando de lado las fisiológicas o anatómicas, así como la dialéctica platónica, que se explicará a continuación, y en menor medida esta etapa también se tipifica por valorar al ser humano como un ser racional. Pues para Sócrates lo que constituye la naturaleza humana es la virtud, entendida como el saber actuar bien y la constante búsqueda de nosotros mismos que plasma en la creación de la ética, llegando a considerar incluso que los seres humanos no eran malos por decisión, sino por la ignorancia de lo que es el bien y el mal. Para Platón, por su parte, nuestra naturaleza es la búsqueda que realiza nuestra alma durante la vida terrenal para purificarse a través de la acción de filosofar con los diálogos filosóficos internos y la dialéctica, en el que a partir de dos posturas opuestas con algunas diferencias llamadas tesis y antítesis, se llega a una conclusión que rescata lo que se considera verdadero de ambas, para obtener una síntesis que con el paso del tiempo se convierte en una tesis a la que nuevamente se le contrapone una antítesis para llegar a una nueva síntesis y así sucesivamente hasta acercarnos lo más posible a la verdad, con la finalidad de que una vez que muramos se le permita salir de nuestro cuerpo material y sensible al que estamos encarnados, que percibe el mundo real en el que estamos inmersos,
que se caracteriza por ser imperfecto, finito, percedero, incorruptible y aparentemente verdadero, bueno, bello y justo, con la finalidad de atornar al topos Uranus, del que proviene nuestra alma, llamado también el mundo de las ideas o el mundo del cielo, que por el contrario al mundo real, se caracteriza por ser divino, perfecto, verdadero, bello, justo, infinito, eterno, incorruptible e imperecedero, en la que se consiste su teoría de la transmigración de las almas. Y para Aristóteles el ser humano es un animal sociable porque es cívico y está naturalmente hecho para vivir en una comunidad, así como racional, porque la tarea propia de la humanidad es actuar en base a la razón y el intelecto que le da sentido a la vida. Muchos siglos más tarde se mantendría este mismo enfoque, porque los pensamientos de Platón y Aristóteles se prolongarían durante toda la época medieval, valorando del mismo modo que Aristóteles, que el ser humano era un ser al que Dios dotó con las particularidades de ser racional, social y cívico, por lo que en la medida que el ser humano se alejase más de Dios, perdería gradualmente estas facultades, considerando también al igual que Platón, que estas distinciones se contenían en el alma de cada humano, que estaba encerrada en un cuerpo, concebida por Dios, con el objetivo de regresar a un mundo divino del cual deriva, pero reemplazando la idea platónica que sugería que para lograrlo debía acercarse a la verdad de ese mundo, para en cambio establecer que solo podría obtener acceso de nuevo a este mundo divino si seguía las convicciones de Dios. Aunque donde sí hubo una opinión medianamente diferente que seguía la tónica de Sócrates, pese a tener muy poco impacto en la filosofía occidental, fue en la filosofía china, donde destaca el filósofo Mencio, que argumentaba que la naturaleza del ser humano era ser bueno, por poseer 4 principios de la moralidad, que eran un sentido de compasión que se podía convertir en benevolencia, un sentido de vergüenza y desdén que se convirtió en justicia, un sentido de respeto y cortesía que se transformaba en propiedad, y un sentido de lo correcto e incorrecto, que se convertía finalmente en sabiduría. Posteriormente, en la época moderna, caracterizada por las corrientes racionalistas, empiristas, antropocéntricas, humanísticas y de la Ilustración, en las que ya se empezaba a dudar sobre si el ser humano tenía realmente una naturaleza, y en caso de que la tuviera, si se relacionaba con la bondad o con la maldad, dando pie a pensamientos sumamente interesantes, sobresale en primer lugar, Nicolás Maquiavelo, para quien la naturaleza humana abarcaba elementos que fundamentalmente se catalogaban como viles y malvados, tales como el egoísmo, la hipocresía, la falsedad, la volubilidad, la temerosidad al peligro y el ser ávido de ganancias, que en palabras del propio Maquiavelo provienen de los instintos, aunque él al mismo tiempo consideraba que las personas podían precisar ser buenas mediante buenas políticas que evitaran la violencia y la injusticia social, pensamiento que imprimió en su libro El Príncipe del año 1532. En segundo lugar, Thomas Hobbes, quien consideraba que la naturaleza humana se dividía en dos vertientes, a las que denominaba leyes naturales, las cuales se sumaban y conformaban finalmente nuestra naturaleza. Una de estas leyes estaba compuesta por las capacidades y poderes naturales que pertenecen a la parte animal, que estaban en constante conflicto con su entorno por la infinita búsqueda de satisfacer sus propios intereses, y la otra constituida por los poderes y capacidades naturales que pertenecen a la parte racional, reguladas por el Estado, las cuales eran necesarias para garantizar la convivencia pacífica. Este pensamiento lo llevó a señalar además que el hombre era un lobo, por su similitud con este, en su libro Leviatán del año 1651, ya que de la misma forma que los lobos son propensos a los conflictos en sus manadas, por su desconfianza y egoísmo, también están predeterminados a resolverlos y vivir en armonía para sobrevivir, rara vez llegando a peleas que impliquen la violencia física. Luego John Locke, quien sostuvo una postura teológica, empirista y libertaria a través de su obra Dos ensayos sobre el gobierno civil del año 1690, indicando que el ser humano es una criatura creada y perteneciente a Dios, dotado de sentidos para adquirir conocimiento y con libre albedrío para autodeterminar su propia existencia y no intervenir en la de los demás. Después David Hume, que planteó a través de su obra cumbre llamada Tratado de la Naturaleza del año 1739, que dicha naturaleza reside en aquello que es fundamental para comprender y hacer del mundo suyo, es decir, el conocimiento, que los seres humanos solo podían obtener de la experiencia gracias al uso de sus sentidos. Y por último, dentro de la época moderna, Jean-Jacques Rousseau, uno de los mayores críticos de la Ilustración, que al cuestionar la idea de que el progreso científico produjese más bienestar social en términos de desarrollo humano y estándares de vida para todos, indicó que la creación de sociedades marcadas por la complejidad de las relaciones personales, las jerarquías y las normas podían suponer un retroceso que incentivara empezarnos a tratar como recursos para obedecer a un supuesto bien común. A esta dinámica mítica del año 1755 le otorgó el nombre del buen salvaje, que se convertiría en teoría,
encarnada por las niñas y niños que al no haber sido socializados del todo, se comportarían de un modo más ético y puro que los adultos corrompidos por las convicciones, llegando a la conclusión de que el ser humano era bueno por naturaleza, pero la sociedad corrompía su bondad. Por otra parte, ya en la época contemporánea, resalta primeramente Adam Smith, quien expuso un enfoque utilitarista sobre este tema en su libro de ética titulado Teoría sobre los sentimientos morales, publicada en el año 1759, explicando que el ser humano era egoísta por naturaleza, pero que al mismo tiempo, en su propio egoísmo por satisfacer sus propios intereses particulares, igualmente satisfacía el de los demás, considerando además que esta naturaleza permitía a las personas manejarse sin ningún tipo de guía económica, siendo esta la idea que dio surgimiento al liberalismo económico, contrapuesto a la intervención de los estados en la economía, que fue finalmente aceptada y produjo a su vez la aplicación del libre mercado, que junto a la división del trabajo igualmente introducida por Smith y más tarde el descubrimiento de las leyes de la oferta y la demanda por Jean-Baptiste Say, se convierten en los principios del capitalismo, que es el modelo económico y social que actualmente se encuentra en movimiento. No obstante, son los filósofos de la sospecha los que más caracterizan a la época presente, pues fueron ellos quienes, en adición al cuestionamiento moderno sobre si el ser humano tenía realmente una naturaleza, empezaron a desconfiar del papel que los ilustrados dieron a la razón y dudaron también sobre si el ser humano era racional y armónico como lo habían descrito los antiguos filósofos griegos, aportando pensamientos que sostenían que la parte racional del ser humano es inseparable de su parte irracional, que conforman las pasiones, los sentimientos y los instintos, y que cuestionaban también si auténticamente tenía la capacidad de volverse tan racional como para desligarse de las malas acciones, como Immanuel Kant teorizaba, sosteniendo además una postura más neutral, considerando que el ser humano era el resultado de lo que la educación hacía de él. En este grupo de filósofos destaca primero Karl Marx, que en unión a Friedrich Engels mencionan el materialismo histórico, que se puede considerar una aplicación o vertiente del materialismo dialéctico, también perteneciente a estos autores, que el ser humano antes de ser racional es un ser activo y productivo que transforma la realidad y a sí mismo en la medida que realiza o basa su praxis, que quiere decir trabajo, por lo que estas transformaciones materiales, la producción y el consumo que influyen en la economía son las que mueven el mundo y determinan la forma de pensar, las creencias, ideologías y valores de las personas de acuerdo al contexto que desarrolla el trabajo. Esta concepción sentó las bases en las que se fundó el socialismo, que pese a no ser el modelo económico en actual movilidad, innegablemente dejó una huella histórica imborrable. Más adelante Sigmund Freud, que fue el encargado de desmitificar por completo a la razón humana, argumentando con el respaldo de los conceptos fundamentales de su teoría del psicoanálisis del año 1896, que la naturaleza humana radica en su capacidad de transformarse a sí mismo gracias a su plano mental que está estructurado en 3 niveles: el ello infantil, que compone a los impulsos primarios de búsqueda del placer y agresividad; el yo racional, que nos posibilita adaptarnos a las exigencias de nuestra realidad; y el superyo ideal, que nos castiga cuando hemos obrado en contra de lo aprendido en la infancia y en la familia. Y finalmente Friedrich Nietzsche, que partió de la idea de que para entender al ser humano era necesario comprender su vida antes de todo, la cual consideraba se regía por la voluntad de poder, que se le impulsa al crecimiento vital y al desarrollo máximo de sus potencialidades, siendo esta misma en donde recae nuestra naturaleza, además de considerarla contraria a la razón, que solo era un instrumento que servía para consolarnos de nuestra finitud, limitaciones y precariedad biológica. Esta ideología quedaría formulada en su obra del superhombre. Otros filósofos prominentes que formaban parte de una doctrina filosófica de la época actual de años más recientes son José Ortega y Gasset, perteneciente a la corriente del historicismo, que sostiene que toda la realidad es producto de su devenir histórico, afirmando que el hombre no tiene naturaleza sino historia, y que las cosas tienen un ser con una estructura fija y consistente, de modo que el ser humano no es una cosa ya hecha, pues su ser se va haciendo con el tiempo. También el filósofo Jean-Paul Sartre, perteneciente a la corriente del existencialismo, la cual trata de fundar el conocimiento de toda la realidad sobre la experiencia inmediata, que expresó que dentro de nosotros no podremos encontrar ningún rasgo fijo que determine nuestros comportamientos o características, porque a diferencia de las cosas u objetos que comienzan teniendo una esencia determinada, los humanos precedemos a la esencia, lo que significa que el ser humano primero existe y únicamente después de ello se define a sí mismo, pero lo hace progresivamente a lo largo de toda su vida. Así como el filósofo y sociólogo Emily Durkheim, que concibe la naturaleza del ser humano como una derivación de la sociedad, de la que, por lo tanto, provienen todas nuestras características y derechos, que sin embargo se puede interpretar como una disolución del valor personal de cada persona,
Es decir, que cada uno de nosotros definimos una naturaleza individual que es catalogable como un material indeterminado que todos los factores sociales moldean y transforman. Y para finalizar, se puede remarcar el pensamiento al que comparte Hannah Arendt en su obra La condición humana, publicada en 1958, en la que da la visión de que el individuo tiene la tarea de configurar el mundo en conexión con las demás personas, con lo que hace referencia a que la naturaleza humana tiene su fundamento en las condiciones básicas de la vida activa del ser humano, que se reducen en trabajar, producir y actuar. Ahora bien, habiendo expuesto lo anterior, para responder a la pregunta sobre si el ser humano tiene naturaleza y si la presunta respuesta es sí, entonces igualmente pretender responder a la pregunta posterior y cuál sería, es conveniente situarnos en el clásico e hipotético escenario por excelencia de un recién nacido varado en una isla que nos permita vislumbrar qué sentiría, cómo pensaría y cómo actuaría al encontrarse aislado del mundo civilizado en el que vivimos actualmente o en general de cualquier época, siempre que corresponda a uno que podamos considerar ya civilizado. En un principio lo más lógico es pensar que buscaría el modo de sobrevivir aunque no lo lograra, y es aquí donde desde mi punto de vista y también de la ciencia, concretamente el de la biología, se halla la naturaleza humana, que es precisamente el instinto de supervivencia el cual compartimos con el resto de seres vivos, definible como un sentimiento y conjunto de conocimientos intuitivos con los que inexplicablemente se nacen, que nos llevan a realizar acciones que podemos catalogar como características inherentes que poseemos desde nuestra concepción, que no requieren del pensamiento, pero sí del uso de los sentidos en algunos casos para efectuarse, como lo señalaban Locke y Hume, como la respiración y la nutrición, que a mi parecer son los más elementales, puesto que son estos los que un ser humano por sí solo requiere forzosamente para sobrevivir, gracias a los procesos que estos permiten, que son en primer lugar el metabolismo, que se divide en el proceso de catabolismo, referido a la degradación de los compuestos moleculares de los alimentos que hemos absorbido con el fin de generar energía química útil para las células, y el proceso de anabolismo, que es la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas simples, que son útiles para la formación de nuevas células en el cuerpo, en función de otras preexistentes, que entre otras cosas son imprescindibles para el crecimiento y el desarrollo de los órganos durante los primeros años de nuestra vida, así como la homeostasis, que es una propiedad de los organismos consistente en la capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior, y la irritabilidad, que alude a la capacidad del organismo para identificar un cambio negativo en el ambiente y poder reaccionar. Por lo que esta proposición se presta a debatir que no tenemos una naturaleza como tal, teniendo en cuenta que no podemos distinguirnos de los animales, aunque si a fin de cuentas partimos del hecho de que formamos parte del reino animalia, me parece una buena presunción si considerarla, a pesar de que resulte decepcionante. Así pues, considero que son las condiciones básicas de Marx y Hannah Arendt, junto a los pensamientos de los filósofos empiristas, los que más se acercan a esta propuesta, incluso pudiendo también formar parte de la naturaleza humana, pero en el caso de Hannah Arendt, no desde una visión social como la había plasmado, sino más bien bajo una biológica, pues innegablemente el sobrevivir nos exhorta a trabajar diferentes procesos químicos que realizamos de forma inconsciente, como la respiración, que incluye la inhalación y la exhalación, para producir moléculas químicas que suministren recuperación, desarrollo, crecimiento y principalmente energía a todas las células de nuestro cuerpo, con el propósito de actuar en consecuencia en nuestra naturaleza para buscar alimento y repetir este ciclo que garantiza nuestra existencia. Y aunque si bien todas estas características atañen a cualidades físicas y anatómicas que no interesan al problema de la naturaleza humana y no son lo realmente sustancial de este video, sí es importante comentarlos por los efectos que potencialmente determinan, ya que si añadiéramos al escenario más humanos que del mismo modo no tuvieran ninguna clase de conocimiento social, su instinto de supervivencia podría provocar al corto plazo, sin que sean conscientes de ello, a que actúen conforme al egoísmo, la hipocresía, la falsedad, la temerosidad, la volubilidad y la violencia, como lo proponía Maquiavelo, Hobbes y Smith, siendo un pensamiento que de hecho yo también sugería podía ser verdadero en videos anteriores, pero ahora tras analizar a profundidad el tema, he cambiado por completo mi perspectiva, porque al mismo tiempo nuestro instinto podría conducirnos a realizar acciones buenas, como el vivir en comunidad, el ser generosos, respetuosos y justos como lo señalaba Rousseau y Mencio, como ocurre con muchos animales, e incluso acciones de doble filo como la voluntad de poder que indica Nietzsche, que puede ser buena o mala según su fin. Lo que nos lleva a otra pregunta muy interesante de responder, la cual es qué condiciones nos llevarían a actuar bien o mal de acuerdo a esta naturaleza, que en mi opinión se resume en una respuesta muy simple,
la cual es que dependería completamente del entorno tal y como lo plantea Marx en el materialismo histórico. Pues suponiendo que en este ejemplo la isla contara con recursos suficientes, no habría necesidad de que se manifestaran acciones buenas o malas. No obstante, si por el contrario los recursos fueran escasos, una vez más apelando al uso de la lógica, esta nos llevaría a pensar que actuarían en base al egoísmo, o si en el caso adverso en la isla hubiera peligros que comprometieran la existencia de nuestra especie, ahora sería sensato pensar que los humanos se unirían y serían más generosos que nunca. Estas mismas conductas se extrapolan a nuestra sociedad actual y considero son fiel reflejo de cómo actuamos en este tipo de circunstancias, de la misma forma como lo señala Durkheim y Ortega y Gasset, pues seríamos mayormente egoístas si existe un problema interno en nuestra especie como una guerra o escasez de recursos, indiferentes cuando no hay problemas, y generosos si hubiera un problema externo como una catástrofe, lo cual terminaría por descartar totalmente que somos buenos o malos por naturaleza, sino que seríamos más bien un punto medio y actuamos de manera ambivalente entre lo que consideramos como bueno y malo según nos convenga para sobrevivir, y es por ello que resalto las cualidades físicas y anatómicas anteriores. Y con respecto a la adaptación de las buenas y malas acciones, se podría debatir igualmente por filósofos existencialistas como Sartre, pues en el mismo escenario de la isla, si existiera un problema interno, podría haber personas que por mínimas que fueran, siguieran actuando conforme a lo bueno, o que en un escenario indistinto con suficientes recursos para todos, podría haber personas que tuvieran demasiada ambición y generaran conflictos por aprovecharse de otros, o que en un problema externo actuaran en contra de su propia especie. Sin embargo, desde mi perspectiva, esto solo ocurriría una vez que los humanos de la isla comenzaran a volverse racionales y conscientes. Y son estas últimas virtudes las que se podrían desarrollar a largo plazo en la isla, pues imaginamos que en este hipotético escenario las condiciones fueran óptimas para la supervivencia y pudieran sobrevivir ante todas las dificultades del entorno en armonía, es congruente creer que los humanos que habitan esta isla se volverían racionales y crearían construcciones sociales como un lenguaje, un sistema económico y un sistema de normas como las de la moral o la ética, por ejemplo, que tendrían la meta de regular los malos comportamientos como el egoísmo. Y en este sentido, por un lado, me parece muy bueno el pensamiento que Nietzsche tenía sobre la racionalidad, que más allá de permitirnos actuar bien o mal, con uso pleno de nuestra conciencia, nos consuela al descubrir lo insignificante que llega a ser nuestra vida, al percatarnos de todas las limitaciones que se nos imponen. Tanto es así que la razón es la única de nuestras facultades que puede desafiar y deslindarnos de esta posible naturaleza en la medida que más se razone, por lo que sí es posible idealizar una sociedad buena y justa si ésta se canaliza hacia lo positivo, a pesar de que pudiéramos ser una mezcla del bien y mal como Kant lo idealizaba, aunque definitivamente con ciertos límites. Y por otro lado, considerando que ésta se desarrollaría a largo plazo, los pensadores que más se alejan de esta propuesta son Sócrates, Platón, Aristóteles, Hannah Arendt desde una perspectiva social, Freud, que si bien se podría justificar al argumentar que el psicoanálisis se produce en tres principios, que engloban no tan solo el yo racional, sino también el yo agresivo y el superyo con el que nos autoflagelamos, estos dos últimos son en cierta forma producto del primario, y es una pseudociencia. Pero retomando la racionalidad, a pesar de las virtudes que produce para concluir, retomo el pensamiento de Marx que considero brillante para hacer una reflexión sobre la sociedad actual caracterizada por tener un amplio sentido de moralidad y de lo políticamente correcto que en apariencia debemos ser, pero simultáneamente trastocado por un sistema sumamente injusto en algunos aspectos, a causa de las ideologías meritocráticas, clasistas, desiguales, violentas, hipócritas, competitivas y productivas sin medida que traen como consecuencia crisis económicas por sobreproducción, que en el fondo nos promueven a seguir perpetuando dichos principios y a seguir mostrando nuestra peor cara, como el egoísmo, la hipocresía, la temerosidad, la violencia, la conmiseración y a veces la falta de racionalidad sobre el por qué hacemos lo que hacemos, ya que apelando al uso de la inverosimilitud, es difícil pensar que por más racionales que deseáramos ser en una sociedad plagada de hipocresía no seamos hipócritas, que en un egoísta no seamos egoístas, o en una sociedad en la que seamos violentados no respondamos con violencia para defendernos, para sobrevivir. Y este último ejemplo evidencia que incluso en una sociedad así, podemos orientar estas malas cualidades en buenas acciones. Sin embargo, el verdadero objetivo y tema de conversación debería ser crear nuevos valores en la sociedad que se alejen de los modelos que han fracasado en el pasado y que están fracasando en el presente, que nos permitan ejercer nuestra racionalidad hacia las buenas cualidades generosas que quizá en el fondo tenemos y evitar lo más que podamos aquellas malas para hacer del mundo un lugar mejor, aunque debemos comprender que es algo gradual y complicado que en mi opinión depende de muchas cosas en las que juega un papel importante la educación, la política e incluso pequeñas acciones que día a día realizamos, a pesar de que el propio materialismo histórico anteponga las condiciones materiales a las ideológicas.
Te agradezco mucho por ver el video, espero que te haya parecido interesante. Me encantaría conocer tu opinión al respecto y particularmente si crees que tengamos una naturaleza y si sí, con quién de todos estos autores estás de acuerdo o cuál es tu pensamiento personal.